Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta. Estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque efectivamente, como describió la europarlamentaria socialista, creo que se llama Iracho García, o Irache, discúlpenme, Iracho, gracias, dijo que la vacunación en la Unión Europea había sido un fiasco, una catástrofe y un desastre. Y así está ocurriendo también en España. ¿Por qué es esto? Pues para seguir la trayectoria del Gobierno socialista y comunista, para seguir en la incompetencia que han mostrado en todos los ámbitos de la lucha contra la epidemia, con excepción de uno, que hemos señalado alguna vez, el estudio N-COVID, que tampoco les está sirviendo para adecuar esos resultados a la estrategia de vacunación. Es decir, que para una cosa buena que hacen, no aplican los conocimientos para modificar una estrategia de vacunación que se resume en una cosa: comprar mal, tarde, de forma ineficiente y ser unos meros distribuidores que lo hacen de una forma tardía y que, como hemos dicho en pleno, se necesitaría aumentar la velocidad de vacunación en 9,6 veces. Porque, ¿qué nos dice el Gobierno? Nos dice que tras el verano, no sé si saben ustedes, claro que sí, ¿cómo no lo van a saber?, ¿qué es el significado de tras? No implica inmediatez. Tras el verano puede ser Navidades del 2021, señorías. Y es importantísimo que nos demos prisa. ¿Por qué? Porque la mejor forma de atacar esta epidemia, que recuerden ustedes, no tenemos un tratamiento específico contra este virus y tampoco veo yo muchas iniciativas en el Gobierno de España para investigar en esta línea, ni tampoco en la Unión Europea. Insisto, no tenemos tratamiento. La única solución es las vacunas, no solamente para disminuir la epidemia, como está demostrado ya en Israel, en Inglaterra, en Escocia, que la vacuna es el procedimiento adecuado, el único que disponemos. Por lo tanto, el Gobierno está siendo negligente. Pero no solamente está siendo negligente, sino que además está actuando de forma criminosa. Porque, miren, negar la vacunación o ralentizarla en el ámbito privado es decir que, uno, esos profesionales son de segundo orden y, dos, los pacientes atendidos por ellos son también de segundo orden. Esto es una barbaridad. No se atiene ni a justicia ni a derecho. Y, por lo tanto, hemos puesto una enmienda que nos gustaría que fuese aceptada en este sentido, para enfatizar que todos los españoles somos iguales ante la ley, aunque al Gobierno social comunista no le guste, porque quieren establecer privilegios. Privilegios no de clase trabajadora, no, por eso no distribuyen mascarillas, no, privilegios de la clase política de izquierda que domina en este país. Por lo tanto, soluciones, sí, ecuánimes, sí, equitativas, sí, para todos los españoles, sí, esta es nuestra postura. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, nos parece un error asignar la resolución de reclamación de reembolsos de billetes a la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea. Además, es un error que ustedes pretenden cronificar con la presente proposición no de ley. Según el artículo 8 del Estatuto de la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea, establece que su objeto es la ejecución de las funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad aeroportuaria.
en la exposición de motivos de su iniciativa, manifiestan que el artículo 8.2d del citado estatuto encomienda a la Agencia de Seguridad Aérea la función de tramitar las reclamaciones de reembolso de los importes pagados por los billetes de los vuelos cancelados durante el estado de alarma. Pues no es verdad esta afirmación. Les leo el citado artículo en su exposición de motivos, que establece que la agencia se guiará por el siguiente criterio de actuación: proteger y defender los intereses de la sociedad y en particular de los usuarios, velando por el desarrollo de un transporte aéreo seguro, eficaz, eficiente, accesible, fluido, de calidad y respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué relación hay entre velar por el desarrollo de un transporte aéreo seguro y tramitar las reclamaciones de reembolsos de billetes cancelados? Lo que ustedes tienen que hacer es dar esa carga de trabajo al Ministerio de Consumo o a alguno de los chiringuitos que mantienen o han creado para colocar a sus amigos o pagar favores políticos. Es más, les hago una sugerencia. Si tienen verdadero interés en vincular a las líneas aéreas en la solución de dichas reclamaciones, incluyan este asunto a la hora de dar ayudas directas a esas aerolíneas que se resisten a reembolsar el billete justamente reclamado. No tengan ninguna duda de que se efectuarían los reembolsos de manera inmediata para poder acceder a la ayuda directa que necesitan en la coyuntura actual. La ocurrencia de esta PNL sería divertida si no fuese porque compromete a la agencia que vela por la seguridad aérea en España, que es el segundo país que más turismo recibe del mundo. Para terminar, fíjense en las paradojas del destino. Simultáneamente a esta sesión se está celebrando en la sala Prim de este Congreso de los Diputados la primera sesión de comparecencias en esta legislatura de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Señorías del Partido Socialista, ¿tendrían el valor de explicarles a los familiares de las víctimas a qué pretenden ustedes que se dedique la Agencia de Seguridad Aérea? Por favor, tengan un mínimo de sensatez en estos temas tan importantes como es la seguridad aérea en España. Nos jugamos mucho. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Jara Moreno. Gracias, presidenta. Señorías, esta PNL es llevar al máximo la irracionalidad del feminismo. ¿Cómo que hay que preocuparse de la salud de las mujeres y las niñas, diferenciándola de la de hombres y niños? ¿Desde cuándo un médico atiende de forma diferente a un hombre y a una mujer? ¿Y los pediatras? ¿Atienden de forma diferente a un niño y una niña? ¿Y los psiquiatras? ¿Atienden de forma diferente a un hombre o a una mujer? Esta afirmación inicial de su PNL insulta a todo el colectivo sanitario de un plumazo. Señorías, desde que la medicina es medicina, se reconocen patologías propias de cada sexo y es atendida por el especialista correspondiente, como es el caso de urólogos y ginecólogos, y me niego a decir uróloga, urólogo y ginecólogo, ginecóloga, pues en nuestra gramática está reconocida la forma de expresión por genéricos. Sin duda, el cáncer de mama es una lacra en la patología oncológica que afecta exclusivamente a la mujer y existen unidades específicas para atender a las pacientes afectas. Igual ocurre con el cáncer de cervix, que indudablemente afecta a mujeres, pues hasta este momento el hombre no tiene útero, a no ser que se nos haya escapado este detalle de la literatura médica. Los hombres también tienen sus problemas específicos, como es el cáncer de próstata, que se cobra muchas vidas después de tratamientos muy cruentos. El cáncer de pulmón tiene relación directa con el consumo de tabaco, más que con el sexo del paciente, y por desgracia existen fumadores y fumadoras. La patología cardiovascular tiene relación con los factores de riesgos cardiovasculares, como son diabetes, dislipemias, obesidad, hábitos tóxicos, y no con el género del paciente. En cuanto a salud reproductiva, si se refieren a las consultas de fertilidad, habría que hacer algunas reflexiones al respecto. Lógicamente, cuando una mujer no consigue quedarse embarazada, lo primero es estudiar si no tiene ningún problema médico y, por supuesto, los tratamientos de fertilidad son más frecuentes en mujeres, pues somos nosotras las que por naturaleza concebimos y no por ninguna
razón de discriminación hacia la mujer, pues la naturaleza nos ha asignado este maravilloso don. Habría que considerar también que incide en que en las sociedades españolas los casos de esterilidad se están incrementando. ¿No tendrá algo que ver que las mujeres que se deciden a concebir son cada vez más añosas porque las condiciones sociales no les favorece el hacerlo en la edad reproductiva óptima, que es antes de los 26 años? ¿No tendrá algo que ver que llevan muchos años de anticoncepción farmacológica previas y en más casos de los deseados han sufrido abortos provocados? La infección por VIH no distingue entre hombres y mujeres, pues es una infección transmitida por vía sexual en cualquier tipo de parejas, hombre-hombre, mujer-mujer o lo que cada vez es más raro, hombre-mujer. El cáncer de suelo de boca tiene más incidencia en el hombre y está asociado con la infección del virus del papiloma humano, y la vacuna para hombres o para niños no está financiada, para niñas sí. Y así podríamos ir desmontando una a una las argumentaciones a cual más inadecuadas del texto de esta PNL. Entidades como el mencionado Observatorio de la Salud de la Mujer no son más que otro chiringuito al que destinar presupuestos vacíos de contenido del que solo se benefician los puestos de trabajo asignados a dedo por la Administración para atenderlos, pero que no tiene repercusión en la mejor atención al ciudadano. Es otro agujero negro más donde tirar dinero. No me extiendo más, señorías. El expositivo de esta PNL no lo merece, ni los 2 puntos que se piden, que a nuestro entendimiento no tienen razón de ser. Entenderán que vamos a votar en contra. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Stimman Ormedillas. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia. Señorías, nuestro grupo ya hace meses presentó una proposición no de ley para que las mascarillas fuesen financiadas en su totalidad con el esquema TIS 001, mientras fuesen obligatorias. Se da la paradoja de que una familia tiene que elegir entre comprar leche y comprar mascarillas. Y en este punto quiero hacer hincapié en algo que aquí se ha comentado. ¿Lo hace el Gobierno por ignorancia? No lo creemos. Se sabe perfectamente que las mascarillas, especialmente las FFP2, son las que protegen frente a los aerosoles que transportan el virus. Aerosoles, señorías, que son mucho más grandes que las bacterias. Y recuerdo a sus señorías que cuando se habla de eficacia de filtración, este test se hace con bacterias o con partículas. Y las partículas pequeñas no son frenadas por las mascarillas quirúrgicas y mucho menos por las higiénicas. Por lo tanto, el uso de mascarillas FFP2 es un deber. Y es un deber porque las personas están en ambientes cerrados, muchas veces mal ventilados, y la prueba es este Gobierno, que de repente luce unas mascarillas que, por cierto, yo no sé si se las pagan ellos o se las paga directamente el CSIC, y se lo preguntaré de nuevo a la señora Darias, porque sería paradójico que nosotros nos las tengamos que pagar con nuestro dinero y encima darle dinero a este Gobierno zampón, y, sin embargo, ellos tener las cosas gratuitas. ¿Cómo puede ser que tengan otras cosas gratuitas más importantes? Y vamos al tema de las vacunas. ¿Por qué meto el tema de las vacunas aquí? Porque, miren, no habiendo medicamentos específicos y no habiendo vacunas, solamente nos quedan las mascarillas. Y la clase trabajadora está olvidada por este Gobierno, que van ellos en los trenes de cercanías, en el metro, con mascarillas que están gastadas. ¿Por qué? Porque no pueden comprar mascarilla. Esto es una vergüenza. Pero a lo mejor no lo hacen ni por ignorancia ni por codicia. Porque ¿a quién beneficia el que se mantenga la epidemia?
a la instauración de una situación en la que los españoles no se pueden expresar. ¿A quién beneficia esta situación delictuosa? Pues le interesa a los chistas y a los comunistas. Y voy terminando en el sentido de por qué pedimos una enmienda, hemos añadido una enmienda transaccional en cuanto a que las FFP2 y FFP3 sean al menos gratuitas para algunos grupos de riesgo. Unos grupos de riesgo, señoría, que están definidos, y voy terminando, en muchos países precisamente por las personas que en muchos países, como Alemania, como el Reino Unido, como Portugal, como Francia, definen como grupos de riesgo a atender de una forma prioritaria. Pues bien, instamos al Gobierno a que en el grupo de vacunación se estudie rápidamente quiénes son esas personas de riesgo y al menos, como esto de la vacunación se va a retrasar a calendas grecas, al menos estas personas más vulnerables tengan la posibilidad de estar protegidos con la única vacuna que tenemos en estos momentos para todos, que son las mascarillas. Y termino diciendo una reflexión. No solamente se cree que las mascarillas protegen por el mero hecho de que los virus entran poco o nada, sino que precisamente porque algunas veces entran poco, hay literatura científica que sugiere que eso es una forma de microvacunación en el caso de las FFP2. Esta proposición no de ley es una proposición sentada en razón, y no solamente una razón humanitaria, sobre todo sobre las clases trabajadoras, es una razón científica. Por eso hemos propuesto la enmienda transaccional y por eso apoyamos al Grupo Popular y también al Grupo Ciudadanos en su iniciativa. Muchas gracias. Y por último, no, todavía quedan 2 turnos. Tiene por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Salvaverde. Tiene 3 minutos. Sí, bueno, 3 minutos. Muchísimas gracias. 3 minutos, que saben que estoy siendo generosa. Mire, voy a hablar esto textualmente, que yo he quedado alucinado, en 3 minutos me es muy difícil, que hablan del sesgo de género en la medicina, propio de la sociedad androcéntrica y patriarcal en la que vivimos. Yo he visto de todo en esta vida. Después de haber ejercido la medicina durante 45 años, nunca había oído esta frase. Y sobre todo, pretender que la ideología de género, sacar provecho a una ideología de una enfermedad, no lo había visto en mi vida. Es la primera vez. Entonces, desde nuestro punto de vista, aprovecharse de una enfermedad para una agenda ideológica política, pues no nos parece muy correcto. Después también en su exposición de motivos hay cosas también que me han quedado alucinado, como que ustedes impulsan la investigación cuando ustedes mismos ponen muchas dificultades para que los médicos investiguen, puesto que para los médicos, si tienen que investigar, tiene que haber una colaboración pública-privada que cada vez se pone más, digamos, palos en la rueda. Después también dicen que tardan hasta 8 años, que muchas veces se tardan 8 años en diagnosticar. Esto es un desconocimiento profundo de lo que es la medicina. Y desde mi punto de vista es un insulto a los ginecólogos, que ustedes le están diciendo que no saben de ginecología, que no saben diagnosticar. Yo mismo he visto varios casos de endometriosis. Y créanme, después también hablando de ideología de género, que sepan ustedes, señorías, que hay enfermedades que solo se dan en las mujeres y enfermedades que solo se dan en los hombres, que de esto yo sé bastante, como el cáncer de próstata. Y un cáncer de próstata no puede ser en una mujer, y una endometriosis no puede ser en un hombre. Hay cuerpo de hombre y cuerpo de mujer. Y esto es así. Después ya, hablando de la guía, y esto con una actitud completamente,
La guía es un arma de doble filo. Ya no hablo de medicina. Mira, voy a citar, si me da tiempo, una cita del doctor Lázaro, psiquiatra, que me ha gustado muchísimo, que dice: es hora de pedir ayuda y no acudir al doctor Google. Como dice Fincentrae, es igual. El valor de la información está en su relevancia y no en su abundancia. A su juicio, es peligrosísimo que Google se convierta en médico, pero más peligroso aún es que los médicos nos convirtamos en Google. La medicina es una profesión de interacción humana intersubjetiva, no un puro y pobre y tristísimo intercambio de datos. Yo lo digo porque, por mi experiencia personal, muchas consultas venían a la consulta y vienen porque han consultado a Google. Y entonces genera una angustia, puesto que para según qué datos hay que ser un profesional de la medicina. Y ya para acabar, hubiera hablado muchísimo más. Lo que sí les puedo decir es que si siguen sus principios de igualdad y perspectiva de género, para un abordaje adecuado de la enfermedad, para nosotros la investigación es una cosa que es estricta, es científica, no tiene género de ningún tipo. O sea, es un error. Es un error craso y además es un aprovecharse para los chiringuitos y tal y cual. Les puedo citar que la ideología de género va emparejada al feminismo, por ejemplo, el chollo que tienen algunos, como por ejemplo Beatriz Jimeno, que ha ganado en 11 meses 113.000 euros, muchísimo más que cualquier cirujano cardíaco en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, y ya para acabar, pues os lo agradezco mucho. Podía haber nombrado mucho más y bueno, y nada más.